Información de último minuto desde la ONU. Ahora vamos con el representante de Barbados. Presidenta, tengo el honor de pronunciar esta declaración en nombre de los 14 Estados miembros de la Comunidad del Caribe en el marco del tema del programa número 38, que se titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. La CARICOM se suma a las declaraciones que pronunciarán las distinguidas representaciones de Irak en nombre del Grupo de los 77 China, en nombre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe por Colombia y Uganda en nombre del Movimiento de los No Alineados. Y damos una cálida bienvenida al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Presidenta, deseo empezar expresando la solidaridad total de la CARICOM con los pueblos de Jamaica, Cuba, Bahamas y otras islas en este momento en el que se enfrentan a la furia del huracán Melissa. Pueden contar con nuestra cooperación activa. Presidenta, de nuevo nos reunimos en esta asamblea para reafirmar el compromiso firme de la CARICOM con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Aquellos principios duraderos de soberanía, no interferencia, coexistencia pacífica y el mantenimiento de relaciones amistosas entre los estados. El bloqueo unilateral económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba sigue siendo una violación clara de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Durante más de 3 décadas, la Asamblea General, guiada por la Carta, se ha expresado de manera clara y coherente. Este bloqueo se tiene que acabar. La CARICOM, por lo tanto, lamenta profundamente que a pesar del llamado prácticamente universal de la comunidad internacional, el bloqueo continúa. Reiteramos nuestra profunda preocupación por el daño socioeconómico severo y duradero que causa a Cuba y a su pueblo. Cuba ha estimado que entre marzo de 2024 y febrero de 2025 nada más sufrieron daños materiales estimados de 7.500 millones de dólares estadounidenses. Aproximadamente 20 millones de dólares que se pierden cada día. 20 millones de dólares que se pudiesen haber invertido en el pueblo cubano, en su salud, en su educación y en su economía. CARICOM reitera su llamado para que se elimine a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Esta denominación injusta e injustificada ha hecho un gran daño a las operaciones financieras de Cuba, a su comercio internacional, a su acceso a la energía y su capacidad de atraer las inversiones que son tan vitales para un crecimiento económico sostenible. Juntas, estas medidas han tenido un impacto negativo en el progreso de Cuba hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Presidenta, la asociación de la CARICOM con Cuba es una de amistad profunda que nace como resultado del respeto mutuo, la solidaridad y una visión compartida para el desarrollo. A través de esta asociación, nuestras naciones se han beneficiado de intercambios educativos, culturales y técnicos. Los hombres y las mujeres del Caribe han ido a estudiar a Cuba y regresan a casa como médicos, ingenieros y maestros. Y, por su parte, Cuba ha enviado a sus médicos, enfermeros y enfermeras y educadores a nuestras costas, especialmente en nuestros momentos de mayor necesidad. Cuando empezó la pandemia de COVID-19, Cuba fue de los primeros en responder y desplegó brigadas médicas a varios de nuestros Estados miembros. Los profesionales de la salud cubanos siguen realizando contribuciones valiosas para mejorar el acceso a los servicios de salud en toda nuestra región. Presidenta, la CARICOM entiende que ha llegado el momento de un diálogo genuino, cuyo objetivo sea promover la prosperidad del pueblo cubano y optimizar el pleno potencial de lo que Cuba ofrece a su gente y al resto del mundo. Un elemento central de este diálogo debe ser el levantamiento del bloqueo, la eliminación de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo y la reanudación del proceso de normalización de relaciones. Como amigo tanto de Estados Unidos como de Cuba, la CARICOM está lista para apoyar este proceso.
En este contexto, Presidenta, queridos colegas, los Estados miembros de la CARICOM de nuevo apoyarán la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Gracias, Presidenta. Doy las gracias a la distinguida representación de Barbados y concedo la palabra a la distinguida representación de Guinea-Bissau en nombre del Grupo Africano. Madam President, Presidenta, distinguidas delegaciones, señoras y señores. Permítame comenzar expresando la solidaridad del Grupo Africano con los pueblos y los gobiernos de la CARICOM por el huracán devastador que ya ha ocasionado muchos daños. Nos solidarizamos con los pueblos y los gobiernos de la CARICOM. Tengo el honor, Presidenta, de expresarme en nombre del Grupo Africano sobre el tema titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El Grupo Africano se suma a la declaración que pronunciará más adelante Irak en nombre del G77 y China. Presidenta, el tema bajo examen sigue siendo un foco de gran preocupación e importancia para el Grupo Africano y, en efecto, para África en su totalidad. Por 16ª vez, nuestros jefes de Estado y de Gobierno, en el 38º periodo de sesiones de la Asamblea de la Unión Africana, que se celebró en febrero de 2025, reiteraron su postura para pedir el levantamiento de las sanciones contra el pueblo y el gobierno de Cuba. El documento aprobado reafirma la postura histórica del continente africano en apoyo a la soberanía de Cuba, la República de Cuba, y exige el fin inmediato de una política que ha ocasionado daños incalculables al pueblo cubano. El compromiso de la Unión Africana con la defensa de Cuba se fundamenta en los lazos históricos de solidaridad y cooperación que vinculan al continente africano con ese país. En múltiples foros internacionales, los estados africanos han abogado a favor del fin del bloqueo y reconocido la contribución de Cuba a la descolonización del continente y el adelanto de sectores clave como la salud y la educación. El Grupo Africano reitera su postura que las sanciones ilegales, particularmente la implementación del artículo 3 de la ley Helms-Burton, son los obstáculos principales para el logro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Cuba. Presidenta, también nos preocupa la inclusión injusta de Cuba por parte de Estados Unidos en la lista de países que presuntamente patrocinan el terrorismo, lo que ha exacerbado las restricciones financieras contra Cuba, que son la consecuencia del bloqueo. Por ende, pedimos la eliminación de Cuba de dicha lista. Como miembro responsable de la comunidad internacional, Cuba ha realizado varias contribuciones positivas, numerosas contribuciones positivas a lo largo de las décadas a África y muchos otros estados y pueblos en todo el mundo. Durante 33 años ya, la Asamblea General
ha aprobado de manera abrumadora una resolución anual que pide el fin del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El Grupo Africano seguirá reafirmando su apoyo total a este proyecto de resolución. Presidenta, deseamos además expresar que lamentamos el retroceso en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos de América. Rogamos a la administración estadounidense que trabaje para restablecer las relaciones positivas y levantar este bloqueo de larga data que se ha impuesto contra el pueblo y el gobierno de Cuba. El Grupo Africano desea reiterar que se reafirma en su postura de principios de solidaridad total con Cuba, su pueblo y su gobierno, a la vez que pedimos el fin inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero. Gracias por su amable atención. Doy las gracias al distinguido representante de Guinea-Bissau y ahora cedo la palabra a la distinguida representación de Uganda en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Madam President. Señora Presidenta, es para mí un honor hablar en nombre de los 121 Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados, MNOAL. Antes que nada, quiero reconocer la presencia del excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Exteriores de Cuba, a quien damos la más cálida bienvenida. Gracias también al secretario general de las Naciones Unidas por presentar su informe sobre este tema tan importante que figura en el documento A/80/83. Señora Presidenta, la Asamblea General ha expresado su apoyo abrumador y su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba a través de su posición de principio a favor de una resolución que pida el levantamiento del embargo impuesto contra un país soberano por los Estados Unidos de América. En el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General, la mayoría abrumadora de Estados miembros de esta organización votó a favor de la resolución A/Res/79/7. A ese respecto, el MNOAL reitera una vez más su oposición más firme a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales no autorizadas por los órganos competentes de las Naciones Unidas e incongruentes con los principios del derecho internacional o la Carta de las Naciones Unidas, dadas sus repercusiones extraterritoriales y carácter ilegal. El MNOAL ha subrayado reiteradamente su llamado al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin al embargo unilateral económico, comercial y financiero que ha mantenido ilegalmente contra Cuba durante más de 60 años. Este embargo, que viola el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que regulan las relaciones interestatales, es una violación del derecho de Cuba a interactuar plenamente con la comunidad internacional. Señora Presidenta, el embargo contra Cuba precisamente es un ejemplo de los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el bienestar de los pueblos, impidiéndoles, entre otras cosas, gozar plenamente de sus derechos humanos y realizarlos, incluido el derecho al desarrollo. El daño directo e indirecto infligido por este embargo contra Cuba es enorme. Afecta a todos los sectores esenciales de la economía cubana, como la salud pública, la nutrición, la agricultura, la energía, también el comercio, la inversión, el turismo y la banca. El sector bancario se ha visto afectado especialmente. La persecución de transacciones financieras de Cuba en jurisdicciones de terceros países que ha tenido un efecto disuasorio importante en términos económicos, ha continuado. Del 1 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025, el bloqueo causó, según las estimaciones, 7.500 millones de dólares en daños para la economía cubana.
Cuba también ve denegado su acceso a mercados, suministro de combustible, ayuda internacional de instituciones financieras internacionales y transferencias tecnológicas, lo que es un obstáculo grave al desarrollo socioeconómico del país. Además, el embargo es el principal impedimento a un mayor acceso a Internet, los contactos interpersonales y el desarrollo de relaciones culturales, deportivas y científicas. El MNOAL reafirma que la continuación del embargo es totalmente injustificable y no se corresponde con el momento histórico actual. También contradice los esfuerzos continuos de Cuba por realizar su desarrollo sostenible, incluido el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. El movimiento se siente profundamente preocupado por la ampliación del carácter extraterritorial del embargo contra Cuba, incluida la plena implementación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. El MNOAL también rechaza el refuerzo de las medidas financieras adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos para agravar el embargo, que ha excedido el $1 billón y ha tenido un impacto negativo directo en la vida cotidiana de los cubanos. Señora Presidenta, para el MNOAL, el agravamiento del embargo contra Cuba aprobado por el gobierno de los Estados Unidos en los últimos años como un retroceso grave en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países. Además, el movimiento condena enérgicamente la inclusión de la República de Cuba en la lista unilateral de estados que patrocinan el terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El MNOAL rechaza la politización de la lucha contra el terrorismo, incluso a través de la adopción unilateral de listas que acusan a estados y a sus instituciones constitucionales de supuestamente apoyar al terrorismo y, en consecuencia, rechaza las acusaciones infundadas de que Cuba patrocina el terrorismo. El MNOAL insta al actual gobierno estadounidense a tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto estas medidas temerarias y avanzar hacia una normalización de las relaciones. El movimiento también aprovecha la oportunidad para dar las gracias sinceramente por la cooperación de larga data y altruista que ofrece la República de Cuba a países de desarrollo de todo el mundo. Guiada por un verdadero espíritu de solidaridad y humanismo, las contribuciones de Cuba en los ámbitos de la salud, la educación y otros sectores vitales han llegado y transformado un número incontable de vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. El movimiento rechaza cualquier medida coercitiva unilateral que no esté conforme con el derecho internacional o la Carta y tentativas de obstaculizar estos empeños nobles por razones políticas y de otro tipo, y reitera su firme llamado a un levantamiento inmediato e incondicional del embargo. Presidenta, el hecho de que 187 Estados miembros de la ONU hayan votado a favor de la resolución 79/7 de la Asamblea representa una expresión de unanimidad en la comunidad internacional exigiendo que se ponga fin a este bloqueo que dura 63 años y la adhesión completa a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, incluidas las relativas al respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Actualmente más de 190 estados mantienen relaciones económicas y políticas con Cuba, mientras que los Estados Unidos están solos promoviendo su política injustificada e ilegal de sanciones económicas. En consecuencia, los Estados miembros del MNOAL una vez más instan al gobierno de los Estados Unidos a ceder a la voluntad de la mayoría abrumadora de la comunidad internacional y rectificar sus políticas fallidas, cumpliendo plenamente todas las resoluciones aplicables de la Asamblea General que piden el fin completo e inmediato al embargo impuesto contra Cuba. En conclusión, señora Presidenta, el MNOAL, reiterando su compromiso con la promoción, preservación y fortalecimiento del multilateralismo, reafirma que el respeto pleno de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los que tienen que ver con la igualdad soberana, no injerencia y no intervención, es esencial para un mantenimiento efectivo de la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, la comunidad internacional debe seguir colaborando para revertir y eliminar
el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, dado, entre otras cosas, su carácter ilegal y también sus repercusiones extraterritoriales. Gracias, señora presidenta. Doy las gracias al distinguido representante de Uganda y ahora tiene la palabra la distinguida representación de Irak en nombre del Grupo de los 77 y China. Madam President, Señora Presidenta, distinguidas delegaciones, es para mí un honor hablar en nombre del Grupo de los 77 y China en relación con el tema 38 del programa, que lleva por título Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Quisiera dar las gracias al Secretario General por su exhaustivo informe sobre el tema que hoy debatimos. El documento A/80/83. El Grupo lamenta que el embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 60 años siga aplicándose íntegramente y siga ejecutándose. Lamentamos las medidas recientes en el año en curso para agravar el embargo contra Cuba, que es el principal obstáculo para el proceso de normalización de relaciones entre ambos países. Nos preocupa profundamente la expansión del carácter extraterritorial del embargo contra Cuba, en particular a través de la aplicación cabal del título tercero de la ley Helms-Burton. La aplicación de esta ley es una transgresión clara de la libertad comercial entre naciones debido a su propósito intimidatorio, sancionando cualquier operación comercial o de inversión entre Cuba y cualquier otro país. Del mismo modo, también instamos a que inmediatamente se saque a Cuba de la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Cuba es un socio activo de larga data de los miembros del grupo, promoviendo la cooperación sur-sur. Gracias a los esfuerzos de Cuba, muchos países del grupo han desarrollado su potencial científico y técnico. Todo lo que conocemos de Cuba es amistad y solidaridad, y no sabemos nada de terrorismo. La inclusión de Cuba en esta lista no solo es un perjuicio en materia de reputación, sino también en cuanto a los elementos centrales de la reciente ejecución del embargo. Debido a esta categorización, ha sido extremadamente difícil para Cuba mantener operaciones bancarias internacionales, tanto si se trata de empresas estatales o privadas, emprendedores particulares, lo que establece unas condiciones extremadamente dañosas para el desarrollo y el bienestar de la población cubana. El G77 y China reafirman su compromiso con los propósitos, principios y espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, en particular en cuanto a la igualdad soberana de los Estados, no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la libertad de comercio y navegación internacionales. Pensamos que es deber y responsabilidad de todos los Estados miembros cumplir estrictamente dichos principios y que cualquier política o acción que los ignore, en este caso medidas unilaterales económicas, comerciales y financieras contra Cuba, debe quedar sin efecto inmediatamente. Al G77 y China le preocupan profundamente las repercusiones debilitadoras que el embargo de los Estados Unidos en más de 60 años ha tenido en Cuba y su pueblo. El daño directo e indirecto es enorme. Afecta a sectores esenciales de la economía cubana, por ejemplo, la salud pública, la nutrición, la agricultura y también el comercio, la inversión, el turismo y la banca. La persecución de transacciones financieras cubanas en jurisdicciones de terceros países, que ha tenido un efecto disuasorio importante en términos económicos, se ha mantenido. La falta de inversión extranjera y la dificultad de acceder a créditos para el desarrollo
inciden directamente en las dificultades económicas y el sufrimiento humanitario del pueblo cubano. Como resultado de estas medidas unilaterales, será imposible para Cuba embarcarse con éxito en el rumbo hacia el desarrollo sostenible, según lo previsto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que todos los Estados miembros han prometido respaldar. El grupo reconoce la contribución de larga data y positiva de la cooperación médica internacional de Cuba y su solidaridad, salvando millones de vidas en todo el mundo, sobre todo, pero no exclusivamente en países en desarrollo. Cuba, de manera amplia y sistemática, ha contribuido al bienestar de la comunidad internacional desde hace décadas. Su asistencia a otros países ha sido un perfecto ejemplo de cooperación sur-sur. Por tanto, el grupo rechaza cualquier medida coercitiva o unilateral que no se ajuste al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y las tentativas de obstaculizar su cooperación médica internacional y su solidaridad por razones políticas o de otro tipo. Nosotros, miembros del G77 y China, reiteramos nuestro apoyo al proyecto de resolución A/80/L6 y nuestro llamado a que se ponga fin al embargo estadounidense económico, comercial y financiero contra Cuba. Finalmente, permítanme decir que la urgencia y la necesidad de levantar el embargo es aún más clara, sobre todo a la luz de que esta es la 33ª oportunidad en que la Asamblea General aprobará una resolución pidiendo su fin. Por tanto, pedimos a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos en pos de la eliminación del embargo, no solo para mejorar las perspectivas de Cuba, sino también para ayudar a todos los miembros de la comunidad mundial en su lucha por realizar plenamente su desarrollo socioeconómico. Gracias. Gracias al distinguido representante de Irak. A continuación tiene la palabra Eritrea en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, distinguidas delegaciones, la delegación de Eritrea tiene el honor de intervenir en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, el bloqueo injusto y abusivo contra Cuba es sin duda una de las violaciones más graves, prolongadas y sistemáticas del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. No solo contradice los propósitos y principios de la organización, sino también contra las normas internacionales de derechos humanos. El bloqueo es un tipo de castigo colectivo contra el pueblo cubano. La Asamblea General ha exigido reiteradamente y de manera abrumadora en los últimos 30 años el fin del bloqueo contra Cuba. Sin embargo, los efectos de esta política en el pueblo cubano se han visto agravados en los últimos años. Más de 30 resoluciones aprobadas por la Asamblea General no han bastado para que se levante el bloqueo. El mensaje ha sido claro. A lo largo de la historia, el pueblo cubano ha decidido construir su propio futuro sin injerencias desde fuera. Cada día más de embargo es un ataque a la autoridad moral de esta organización, una vergüenza para los propósitos y principios de la Carta y una vergüenza para el propio multilateralismo. El bloqueo contra Cuba es inaceptable moral y políticamente, tratando de subyugar a un país pequeño, pacífico, con medidas que transgreden la misión misma de esta organización. Señora Presidenta, el artículo 1 de la Carta afirma como uno de sus propósitos el de desarrollar
relaciones amistosas entre las naciones basadas en el principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Sin embargo, el bloqueo no solo viola el derecho de Cuba a dirigir sus asuntos de manera soberana y sin injerencia, sino que además restringe el que otros estados desarrollen libremente sus relaciones económicas y comerciales con Cuba. Todas las naciones, ricas o pequeñas, grandes o pequeñas, están expuestas a las represalias de las autoridades estadounidenses si mantienen relaciones económicas con Cuba. El carácter punitivo y extraterritorial del bloqueo se ha visto reforzado como nunca antes, después de la plena aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton en mayo de 2019, que ha abierto la posibilidad de presentar demandas en tribunales estadounidenses contra empresas multinacionales que operen con compañías propiedad de Cuba. El bloqueo amenaza la independencia política de Cuba, algo que contradice lo que defiende el artículo 2 de la Carta en cuanto a las relaciones entre los miembros de la organización. Señora Presidenta, la inclusión arbitraria de Cuba en la lista ilegal y unilateral de países falsamente acusados de patrocinar el terrorismo, creada falsamente por el gobierno de los Estados Unidos, es una de las peores calumnias contra una nación para atacar su estabilidad. Esta es retórica inaceptable. Cuba exporta solidaridad, no violencia. Esa es una de las peores medidas y los que genera efectos negativos del embargo. Esto hace que para Cuba sea aún más difícil realizar transacciones internacionales, obtener subvenciones o recabar inversiones. Esto ha provocado el cierre incluso de cuentas bancarias de muchas misiones diplomáticas cubanas de todo el mundo, en violación del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esas medidas también han servido de pretexto para intimidar la llegada de turistas a Cuba. Es una de las principales fuentes de ingresos para el país. Por tanto, pedimos que Cuba se saque inmediatamente de esta lista arbitraria y unilateral, en la que nunca tenía que haberse incluido, algo que rechazamos firmemente en su integridad. Señora Presidenta, desde 1963, Cuba ha demostrado al mundo el verdadero significado de la solidaridad y la cooperación, enviando brigadas militares numerosísimas a comunidades necesitadas, como vimos, por ejemplo, en la peor pandemia. A pesar de todas las agresiones externas, Cuba pudo desarrollar varias vacunas contra el coronavirus y lo puso esto al servicio de la humanidad. Cuba también ha acogido con beneplácito en su territorio a miles de jóvenes que tratan de convertirse en profesionales, sobre todo en el ámbito de la salud. Por tanto, denunciamos la campaña deshonesta desencadenada por el gobierno estadounidense para desacreditar la cooperación médica internacional de Cuba y hacer presión contra los gobiernos beneficiarios, sobre todo los de países en desarrollo, disminuyendo así el trabajo encomiable del personal médico cubano, salvando vidas en todo el mundo. En este contexto, agradecemos profundamente y reconocemos a los profesionales de la salud de Cuba que han ofrecido atención de gran calidad para la salud de millones de personas de todo el mundo. Y pedimos al gobierno estadounidense que ponga fin a sus políticas coercitivas, hostiles y de chantaje. El mundo necesita más solidaridad y no bloqueos. Presidenta, año tras año, el informe del secretario general presentado en torno a este tema del programa
Destacan los numerosos impactos negativos del bloqueo en la población cubana. Hay niños y jóvenes que sufren estos impactos, madres y ancianos que viven con todo tipo de privaciones y son víctimas de un bloqueo dañoso e inhumano con motivaciones políticas. El artículo 13 de la Carta otorga a esta Asamblea General, entre sus funciones y poderes, la promoción de la cooperación internacional en el ámbito económico, social, cultural, educativo y sanitario. Dado que el bloqueo contra Cuba es un enorme impedimento para el logro de estos objetivos y también un obstáculo a aumentar las valiosas contribuciones de Cuba en materia de cooperación internacional, la Asamblea General va a quedarse corta en el logro de estos fines hasta que se levante esta política dañosa. Para concluir, nos mostramos solidarios con el gobierno y el pueblo de Cuba. Demandamos el fin inmediato e incondicional del bloqueo y pedimos a todos los Estados miembros de la organización que apoyen una vez más el proyecto de resolución que va a presentar la delegación de Cuba en relación con este tema del programa. Gracias, Presidenta. Gracias, distinguido representante de Eritrea. A través de Telesur estamos presentando una serie de intervenciones realizadas por los representantes diplomáticos de diversas naciones que han acompañado favorablemente la resolución presentada por Cuba ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, solicitando el levantamiento del bloqueo económico que mantiene el régimen imperialista de Estados Unidos desde hace más de 60 años contra Cuba. Al efecto, por ejemplo, Barbados, como nación del Caribe, se manifestó pidiendo el levantamiento del absurdo embargo contra Cuba debido al impacto negativo hacia el progreso de esa nación, cuyo pueblo ha enfrentado con dignidad y resiliencia esa criminal medida estadounidense. También hemos podido observar también y escuchar las intervenciones de los representantes, por ejemplo, del Movimiento de Países No Alineados, el MINOAL, también el Grupo 77 más China, el Grupo en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, entre otros grupos que están participando, porque la dinámica y la metodología en esta oportunidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas es que intervengan grupos que representen a diferentes y a diversas naciones. En este particular, bueno, si va sumando, estamos entendiendo que casi el 95% de las naciones del mundo están de acuerdo con la propuesta de Cuba de solicitar el levantamiento de las sanciones, como se ha hecho ya en más de 30 oportunidades que Cuba lo ha hecho, y cada día crece más la participación de naciones que están de acuerdo en levantar o solicitar ante la ONU. Y bueno, sobre esto tenemos más información con Daniel Rosa, que está en Estados Unidos y nos puede dar más detalles. Daniel, cuéntanos, ¿qué más puedes agregar que no hayamos dicho nosotros? Hola Luis Guillermo, ¿cómo están? Les mando un gran abrazo desde Naciones Unidas, donde efectivamente se está realizando esta serie de pronunciamientos tras esta nueva oportunidad que se tiene de levantar este histórico embargo, hay que decirlo, unilateral, hacia Cuba. Y bueno, pues de entrada varias cosas que les podría yo destacar, Luis Guillermo. Ya dabas tú un panorama de lo que ha ocurrido hasta el momento en torno a al debate que se tendría, los pronunciamientos que se van a tener el día de hoy para posteriormente mañana tener ya la votación de lo que ocurriría. Pero déjame comentarte, Luis Guillermo, que aquí en Nueva York, sede de Naciones Unidas, bueno, pues se han dado ya algunas muestras de apoyo hacia Cuba. Concretamente se ha registrado y se ha compartido inclusive en perfiles sociodigitales como algunos mensajes a través de las pantallas que se pueden mostrar en las calles de Nueva York, pues están exigiendo justamente el levantamiento de este embargo a Cuba, de este bloqueo a Cuba, argumentando que bueno, pues el bloqueo no es un debate académico, sino pues que está costando vidas, que está evitando que lleguen medicinas, que llegue alimento precisamente a la isla. Y esto es parte del ambiente con el que se tiene justamente esta mañana aquí en Naciones Unidas. Y hay que decirlo, además, este ambiente, Luis Guillermo, que se da a unos días de que también se sabe que el gobierno estadounidense estuvo pues de alguna manera pues enviando, presionando, si se quiere ver de esta manera, a algunas de las delegaciones que se encuentran el día de hoy en Naciones Unidas para que precisamente se sumaran al apoyo
a este país, a Estados Unidos, para mantener este bloqueo hacia la isla. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que como sabemos, históricamente, ya lo decías tú, es más de 30 ocasiones que se han pues debatido este mismo tema, ha ido sumándose, Luis Guillermo, el apoyo de la comunidad internacional. Primeramente, quienes votaban o abstenían su voto, se mostraban neutrales, pues se han ido sumando, y tú ya lo decías, ha venido creciendo este apoyo hacia la isla caribeña a raíz o a razón de que pues se ha dado cuenta, se ha dado razón de cómo pues este bloqueo no se trata solamente de un tema como se ha dicho de tratar de tener sanciones, sino es un tema político y legal que está costando efectivamente vidas. Y bueno, pues el problema aquí, pues digamos el contexto, es que como sabemos, aunque haya un pronunciamiento mayoritario por parte de quienes aquí pues levantan la voz, alzan la voz, pues se ha tenido, por ejemplo, el voto en veto de Estados Unidos, y esto ha generado pues que no se pueda levantar el bloqueo. Y este año en particular, Luis Guillermo, se suma un factor más, que es el hecho de la presión que podría ejercer Estados Unidos a favor, digamos, hacia Argentina, o bien, digamos, este alineamiento que podría tener Argentina ahora con la presidencia de Javier Milei en torno a Estados Unidos. El año pasado, que entonces era representante del país sudamericano en Estados Unidos, también votó a favor de levantar el bloqueo, y esto le costó el trabajo. Ella fue removida del cargo, hay que recordar. Ahora pues se tiene nuevamente pues la posibilidad, pero se espera que el voto argentino sea apoyando precisamente la resolución de Estados Unidos. Esto pues de alguna manera pues para tratar de alinearse, para tratar de ganar el favor de Estados Unidos, sobre todo de cara a lo que hemos visto en las pasadas elecciones ahí en el país sudamericano, en Argentina. Así que podría ser un factor que cambie el panorama. El año pasado veíamos votos en contra de Estados Unidos, evidentemente de Israel. Este año podría darse, es lo que están previendo algunos analistas también, digamos, el voto sumándose de Argentina en favor de Estados Unidos. Así que bueno, pues ahí parte del escenario con el que estamos arrancando esta nueva sesión de Naciones Unidas para revisar otra vez la posibilidad de levantar pues este bloqueo, hay que decirlo, inhumano, en contra del pueblo cubano. Así que Luis Guillermo, pues parte de lo que está ocurriendo aquí en Naciones Unidas. Seguirán por supuesto los oradores, se tiene un listado de 47 personas que estarán haciendo uso de la voz, y bueno, pues hay que estar pendientes por supuesto del sentido en el que se van pronunciando cada uno de ellos. Hasta el momento, todos, como se preveía, pues digamos externándose en favor de la isla, en favor de levantar el bloqueo, de levantar esto que está ocurriendo, y también solicitando que Cuba, que la isla sea retirada de esta lista de países que promueven el terrorismo, a la que recientemente se ha sumado la isla caribeña. Bien, y bueno, muchas pues, gracias Daniel por todo. Que tenemos el día de hoy, Luis Guillermo. Muchas gracias Daniel, de verdad muy agradecido por todo lo que estás haciendo allá en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. De inmediato vamos a conectarnos con Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional e intelectual vasco. Iñaki, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya vemos lo que está pasando, era predecible, pero también es predecible que al final, después de tanta solidaridad a nivel mundial, Estados Unidos va a imponer, conjuntamente con Israel, lo que ha sido hasta el momento, que es el bloqueo. ¿O crees tú que pueda pasar otra cosa? Bueno, debiera pasar otra cosa, sería positivo, es necesario que pase otra cosa. Es necesario que el bloqueo contra Cuba se convierta en un bloqueo contra Estados Unidos y contra Israel. El día que eso pase, que estamos trabajando muchos pueblos y muchas comunidades humanas para que, como se dice vulgarmente, dé la tortilla de la vuelta, debiera estarse debatiendo ahora que el bloqueo debía ir contra Estados Unidos y contra Israel, ¿no? Pero Estados Unidos e Israel tienen mucho poder. Tienen aliados, como el caso de Argentina, tienen aliados en otros países o juzgados, tienen sectores de burguesías colaboracionistas, vendidas, traidoras, que prefieren más que sus pueblos estén explotados a que enfrentarse al monstruo norteamericano, ¿no? Eso es lo que va a pasar que una vez más Cuba siga siendo marginada y oprimida por las sanciones de Estados Unidos y de otras potencias. Aquí, Iñaki, te interrumpo, disculpa, porque está el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, importante, atención. Signal ni es la Cámara de Representantes.
Pido. Sí, pensábamos que iba a haber una intervención más larga del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Estábamos conversando con Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, te interrumpí ya porque pensábamos que era una intervención de mayor extensión, pero igual ya tú sabes cómo es la televisión en vivo y Telesur sobre todo que está encima de la jugada. Bueno, fíjate, hay una pregunta que te quiero hacer. Para la gente que probablemente esté un poco alejada de esta realidad, va a ser difícil porque casi todo el planeta sabe lo que está pasando, pero es bueno que interpretemos. ¿Por qué crees tú que una nación tan poderosa, arrogante, con esa prepotencia militar que tiene, que pretende intervenir en todos los países del mundo, bloqueando a China, bloqueando a Venezuela, a Irán y a Rusia, también bloquea a esta pequeña nación del Caribe? ¿Cuál es la amenaza? Porque ya es absurdo que Venezuela sea una amenaza inusual y extraordinaria, pero que Cuba sea una amenaza para Estados Unidos. ¿Por qué persiste en esta necedad? Bueno, Cuba es una amenaza para Estados Unidos. No vamos a hablar ahora de la agresión que se está preparando, que ya está lanzada contra Venezuela, que es otra amenaza para Estados Unidos, ni las tensiones que están creciendo contra Colombia o las tensiones que tienen con México, etcétera. Vamos a centrarnos a Cuba, ¿no? Cuba es una amenaza para Estados Unidos básicamente por tres razones. Primera, porque es un signo, es una demostración real, incuestionable, de que en las peores condiciones que uno puede imaginar, un pueblo puede avanzar hacia su libertad y hacia su dignidad si rompe con las cadenas de la explotación. Y eso no lo puede admitir ni Estados Unidos ni cualquier potencia imperialista occidental. Esta es la primera consideración. Acordémonos de cómo están machacando a Haití, porque Haití se atrevió a hacer una revolución antiesclavista, la primera en el mundo, y desde entonces las potencias dominantes no se le han perdonado, ¿no? Las lecciones de Haití están multiplicadas por las lecciones de Cuba, ¿no? Y esto es lo primero que no puede admitir Estados Unidos. Simultáneamente a esto tampoco Estados Unidos puede admitir, como ya he comentado, no solamente la demostración práctica de que es factible, es posible crear una sociedad más justa, infinitamente más justa, desde un criterio, una sociedad desde un criterio de libertad, un criterio cualitativo superior al de la libertad del dólar, ¿no? Y eso también se está desarrollando pese a todo. Y esto es un ejemplo para los pueblos. El apoyo que tienen los pueblos del mundo Cuba es impresionante, es un apoyo paralelo al que tiene Palestina, al que tiene la Venezuela bolivariana, al que tienen muchos pueblos, al que está teniendo el Sahel en estos momentos, a los que están teniendo las repúblicas populares del Donbass que han decidido integrarse en Rusia, etcétera, etcétera. ¿Esto a qué es debido? Es debido al segundo factor, ¿no? Tal y como está el panorama mundial, lo que ya en sí mismo es un peligro para Estados Unidos y para Occidente, el ejemplo diario que está dando Cuba ahora, en este contexto mundial, ese peligro es un peligro intolerable, porque se puede demostrar y se demuestra en la práctica que es posible, es necesario y se puede hacer otro desarrollo social, científico, humano, pacífico, etcétera. Las demostraciones, por ejemplo, de la ciencia cubana, de la ciencia médica cubana, de la ciencia educativa cubana, de la ciencia pues de la alimentación social, etcétera, cubana, son unas lecciones para todo el mundo y también para las ciudades empobrecidas de Estados Unidos. Y eso es factible hacerlo ahora. Al punto anterior se le añade una demostración práctica y eso no pueden aceptarlo. No pueden aceptarlo que el mundo esté aprendiendo de Cuba, porque el mundo querrá copiar, como ya se está copiando. Se está copiando el modelo de desarrollo planificado de China popular, por ejemplo, el gobierno de los planes de desarrollo del poder comunal venezolano, por poner otro ejemplo, etcétera, etcétera. Ese es el segundo factor, ¿no? Y esos dos factores, el primero y el segundo, y concluyo, toman cuerpo, se unen en otro fundamental. La decadencia norteamericana y la decadencia europea, esa decadencia lleva a dos cuestiones. Lo de Europa vamos a dejarlo ahora que no tenemos tiempo, pero por parte de Norteamérica le lleva a la cuestión de asegurar de nuevo de que el Caribe, América Central y nuestra América, América del Sur o Iberoamérica, como queramos llamarlo, Latinoamérica, no vamos a entrar ahora en discusiones, Vía Yala, por ejemplo, son vitales
para intentar recuperar el poderío norteamericano. Un poderío que está cuestionado en todos los sentidos y que va debilitándose frente al poderío de Eurasia, frente al desarrollo de posibilidades y de realidades alternativas en la misma Cuba, en la misma Venezuela, en Colombia, por poner un ejemplo, ¿no? Este tercer factor es en estos momentos el que simboliza y lleva a la síntesis los dos anteriores, y por tanto Estados Unidos lo que está preparando es una reconquista o un intento de reconquista del Caribe, un intento de reconquista de Mesoamérica y un intento de reconquista de Sudamérica. Lo está haciendo descaradamente, asesinando pescadores venezolanos, manteniendo una presencia militar que hace de Colombia un país ocupado. Iñaki, te interrumpo de nuevo, disculpa, viene de Venezuela con Samuel Moncada, el representante diplomático nuestro en la ONU. Adelante. Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba y a su delegación. Asimismo, suscribimos las intervenciones de la República de Irak, la República de Uganda y el Estado de Eritrea en nombre del Grupo de los 77 y China, del Movimiento de Países No Alineados y del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, han pasado más de 60 años desde que se impuso, violando todo derecho internacional, un bloqueo criminal contra la hermana República de Cuba, una nación libre, independiente y soberana, miembro pleno de esta Asamblea General. El bloqueo sigue causando profundas pérdidas superiores a 5.000 millones de dólares al año, sufrimientos enormes provocados en salud, educación, acceso a energía y alimentos. La acumulación de la asfixia económica impuesta desde el exterior por generaciones es equivalente a la destrucción provocada por una guerra, porque el bloqueo es un acto de guerra económica que busca rendir por hambre, enfermedad y muerte a un pueblo entero. Esta es la verdad que se quiere ocultar cuando llaman a este crimen una simple medida política. Nosotros desde Venezuela hablamos con conocimiento de causa, pues somos el objetivo de un ataque similar por parte del régimen imperial estadounidense. Yo podría abundar todos los datos del sufrimiento que se le ha provocado al pueblo venezolano en los últimos 10 años con una política que ha intentado asesinar a venezolanos por vía del sufrimiento, especialmente durante la pandemia. Por eso es difícil escuchar lo que acabamos de escuchar al orador anterior, cuando nosotros hemos recibido los ataques de esta guerra económica y estamos a punto de recibir ataques militares de su parte. Señor Presidente, durante este último año hemos visto cómo el régimen imperial de los Estados Unidos ha intentado manchar la solidaridad internacional cubana con una campaña de descrédito contra los programas de cooperación médica, los mismos que han salvado millones de vidas en múltiples rincones del mundo durante la peor etapa de la pandemia hace tan solo 5 años. Han llegado a amenazar a países hermanos del Caribe y de África que en ejercicio de su soberanía reciben esa cooperación. ¿Qué clase de régimen puede sentir algún tipo de amenaza por la labor profesional que realizan médicos y docentes? Mientras unos envían bombas y armamentos como parte de su estrategia de guerra perpetua, Cuba envía médicos y por eso la atacan, porque su ejemplo desenmascara la hipocresía de quienes dicen defender la libertad mientras bloquean naciones y apoyan el genocidio de pueblos enteros. En estos últimos meses hemos visto una nueva operación de desinformación que pretende vincular a Cuba con el conflicto de Ucrania. Nada más falso. Se trata de una oscura maniobra para confundir a la comunidad internacional, que ya ha sido refutada con claridad por el gobierno cubano. Sabemos bien de dónde vienen esas mentiras. Vienen de los laboratorios mediáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Allí se fabrican enemigos a la medida exacta para engañar a naciones soberanas y forzar un cambio en su voto por la resolución que condena el bloqueo estadounidense en esta Asamblea General.
La verdad es que Cuba ha sido, es y seguirá siendo un país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional. Todo el mundo lo sabe. Señor presidente, entre las agresiones más inmorales está la inclusión de Cuba en la lista unilateral de países que patrocinan el terrorismo. Esa decisión carece de base alguna. Es un insulto a la verdad histórica y a la realidad que hoy está a la vista de todos. Cuba no patrocina el terrorismo, lo ha padecido de primera mano, con atentados, con sabotajes y operaciones encubiertas, organizadas desde el propio territorio de Estados Unidos, donde el terrorismo de Estado es una política. La evidencia es clara. En las últimas semanas, los Estados Unidos ha ejecutado una serie de masacres contra civiles que navegan en pequeñas lanchas en el Mar Caribe, imponiendo el terror en las poblaciones costeras de distintos países de la región. Hace pocos minutos nos enteramos que 4 nuevos ataques letales ocurrieron ahora en el Océano Pacífico. Hoy han sido anunciados, hace pocos minutos. Los asesinatos extrajudiciales son reconocidos con impunidad por parte de sus autores, al tiempo que amenazan con más asesinatos políticos, sabotajes e invasiones a otros países. Mientras Cuba pone los médicos, los Estados Unidos ponen las masacres. Todo el mundo puede ver quién es el terrorista en el Caribe. Los Estados Unidos usan sus listas de terrorismo como arma para imponer sanciones aún más criminales a la economía cubana. Por eso exigimos que Cuba sea retirada inmediatamente de esa lista que ofende la razón y la justicia. El bloqueo contra Cuba es parte de una política imperial más amplia para imponer la voluntad de Washington sobre todo el continente americano. Por eso quieren Panamá, quieren Canadá, quieren Groenlandia, también quieren Venezuela. Es la vieja política colonialista de la doctrina Monroe que hoy con descaro rescata el régimen de Estados Unidos. Hoy esa visión amenaza la zona de paz de América Latina y el Caribe, proclamada por la CELAC en el año 2014. Desde Venezuela vemos la industria de la muerte y el terror trabajando a toda máquina. Medidas coercitivas unilaterales, operaciones de desinformación, operaciones clandestinas de sabotaje, amenazas militares con portaaviones y submarinos nucleares, asesinatos de civiles. Y como Cuba, afirmamos que no podrán quebrar nuestra determinación de defender nuestra independencia, pues hemos decidido ser libres. Llamamos a esta Asamblea General a defender la zona de paz, a impedir nuevas agresiones contra Cuba, contra Venezuela y cualquier otra nación que ejerza su derecho a la libre determinación. Señora Presidenta, mientras Estados Unidos exporta guerras, Cuba exporta vida. Y eso es lo que el imperio quiere que no veamos. El ejemplo de un pueblo que resiste con dignidad. Mañana, al votar el proyecto de resolución que exige el fin del bloqueo, debemos recordar que se trata más que de Cuba. Se trata del respeto al derecho que tenemos todos los pueblos del mundo a vivir sin sanciones y sin amenazas. Votar por Cuba es votar por la justicia, por la paz y por la vida. Muchas gracias, señora Presidenta. Escuchábamos entonces al representante permanente de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, que además es historiador. Y vamos a seguir conversando con Iñaki Gil de San Vicente, a quien agradecemos la gentileza de esperar y acompañarnos en esta interpretación sobre esta situación que se está presentando en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, que es el proyecto de resolución que busca levantar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Es un debate, pero estamos viendo que prácticamente es una aclamación del mundo frente a esto. Iñaki, ¿cómo estás? Seguimos contigo. Te quería hacer una pregunta muy especial, porque el tiempo es un convencionalismo, ¿verdad? La hora, los segundos, los meses. Pero hay también tiempos políticos, hay tiempos diplomáticos, hay tiempos económicos, hay tiempos militares incluso, pero estamos viendo en este momento un proceso geopolítico. El mundo está cambiando, pareciera que está a punto de brotar una propuesta
digamos, diferente al hegemonismo imperialista estadounidense y sionista. ¿Qué tiempo tenemos los seres humanos para salvar a Cuba y además lograr que el hegemonismo estadounidense termine de acabar? Estás en lo cierto cuando dices que hay tiempo, que hay diversos tiempos políticos, económicos, pero sin embargo hay un tiempo único. Es el tiempo del hambre, es el tiempo del asesinato de niñas y niños, es el tiempo de la tortura, es el tiempo de las tropas imperialistas invadiendo países, es el tiempo que lo unifica todo, es el tiempo de la explotación y es el tiempo del agotamiento de la naturaleza, del agotamiento de su capacidad de reciclaje y de la absorción. Por tanto, tenemos relativamente poco tiempo y en la medida en que todos esos tiempos del hambre, de la miseria, de la explotación, del fascismo al alza, se unifican en un solo tiempo, en el tiempo del agotamiento de la vida, ganar la batalla para que Cuba sea liberada de todos los castigos impuestos por el imperialismo, ganar esa batalla geopolítica que a la vez es una síntesis de todas las demás batallas, es imprescindible. Pues porque, como muy bien ha dicho el representante de Venezuela en las Naciones Unidas, la liberación de Cuba es la liberación, en este caso, de todos los pueblos del mundo, de toda la atrocidad y de todas las cadenas, ¿no? Eso se ha dicho de entrada, ¿no? Pero si profundizamos un poco más, nos encontramos con que el tiempo para la humanidad, que es un tiempo relativamente corto, cada vez más corto, y para eso está el famoso reloj del Holocausto, el reloj de la hecatombe, que va diciendo que se va acortando ese tiempo. Sin embargo, y aunque parezca increíble, el tiempo para el imperialismo es más corto aún, lo cual le da mucha mayor virulencia y mucho más odio y le produce una desesperación creciente de la cual no sabe salir. Europa se está preparando para la guerra y ya hay fechas, ya están circulando fechas en reuniones importantes que ha habido la semana pasada. Ha habido reuniones en Londres, ha habido reuniones en Bruselas, etcétera, y ponen aproximadamente la fecha del año 2030, ¿no? Estados Unidos, sus generales han dicho claramente fechas diferentes para agredir y lanzarse contra China Popular, contra Rusia, y ya vemos que se están preparando para agredir no solamente a Cuba, a la que están aplastando o intentando aplastar desde hace 70 años, sino ya preparando ataques más duros contra Venezuela, amenazando a México, a Colombia, etcétera, etcétera. Están chocando, por tanto, dos tiempos y dos prioridades. Por suerte, la humanidad tenemos una visión clara, porque es la visión de lo que se llama el privilegio epistemológico de la gente explotada. Estamos mirando, aunque estemos abajo, bajo las botas del imperialismo, nosotros tenemos una concepción de la historia basada en la liberación de la humanidad. Esa concepción de la historia nos permite ver que a la humanidad no se le puede destruir. En todo caso, se le podrá aumentar la explotación, pero tarde o temprano las rebeliones surgen, resurgen y avanzan. Mientras que si vemos cómo Estados Unidos va decayendo, cómo Europa va decayendo, cómo Australia, cómo Japón va decayendo, cuando vemos la pleitesía de Japón a Estados Unidos ayer mismo, porque necesitan aliarse contra la humanidad, vemos que tenemos una baza a favor, una baza corta, es cierto, de poco tiempo, pero esa baza corta consiste precisamente en unirnos, en debatir, en tomar medidas, y voy a terminar con lo que he comenzado. Haremos que esta reunión del Consejo de Seguridad, esta reunión extraordinaria de las Naciones Unidas, llegue el momento en que condenen a Estados Unidos, a Israel y a otras potencias y pidan y exijan su aislamiento y pidan y exijan que respondan y que devuelvan a la humanidad todo lo que han robado. Eso llegará tarde o temprano. Tenemos tiempo, pero tenemos cada vez menos tiempo y ese imperialismo cada vez está mucho más débil. Por tanto, nos tenemos que multiplicar las alianzas, los esfuerzos y tener muy claro lo que queremos hacer. Entre otras cosas, remover, retocar, reformar de arriba abajo las Naciones Unidas para que 2, 3, 4 países no puedan seguir riéndose de toda la humanidad como lo están haciendo. Necesitamos otras Naciones Unidas que no estén
residentes en Estados Unidos que estén residentes en otros países donde los representantes puedan acudir y estar presentes como lo estamos viendo en otros momentos cuando Estados Unidos ha prohibido a representantes de países que necesitaban ir a defender sus justas razones, les ha prohibido la entrada a las Naciones Unidas. Tenemos mucho que hacer, pero ya vamos sabiendo lo que tenemos que hacer. Bueno, Iñaki, fíjate qué interesante. Estamos hablando de un proyecto de resolución para levantar el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y estamos hablando de una guerra mundial. O sea, fíjate tú la magnitud del impacto de esta discusión. Una discusión global frente a una situación tan particular como el caso de Cuba. Iñaki, te pido que te quedes con nosotros porque vamos a ir de nuevo a Nueva York. Está Daniel Rosas allá, nos va a decir unas cosas nuevas que pueden ser útiles para esta interpretación. Adelante, Daniel. Luis Guillermo, solamente agregar un poco ahorita al análisis que se está teniendo, pues que ya pasó la intervención del representante de Estados Unidos previa a la que escuchábamos de voz del representante de Venezuela. Y bueno, en este caso solamente agregar un poco, Luis Guillermo, que por parte de la representación de Estados Unidos se le está pidiendo a quienes están participando el día de hoy en esta discusión como oradores, pues que se abstuvieran o que votaran en contra de esta... digamos, del argumento que se tiene de lo que él llama solamente como algo falso en cuanto a un bloqueo. El representante de Estados Unidos ha negado, Luis Guillermo, que haya un bloqueo a Cuba, contrario a todas las otras voces que hemos estado escuchando a lo largo de este debate. Él pues estaba instando a los países que están participando el día de hoy a que, te decía yo, se abstuvieran o bien que votaran en contra de esta resolución. Así que bueno, pues nada que no fuera previsible, en el sentido de que el propio representante de Estados Unidos está haciendo este llamado. Y bueno, pues por su parte ya escuchábamos en vivo, en tiempo real, al representante de Venezuela, como él pues ha mencionado que inclusive se queda ya de manifiesto quién es realmente el país terrorista, en el sentido de los ataques recientes que se han estado pues registrando a embarcaciones en el Mar Caribe y ahora también en el Pacífico. Hoy, decía él, nos enteramos justamente de un nuevo ataque que ha cobrado nuevamente vidas de personas y bueno, pues esto sin duda se irá sumando a los posicionamientos que se estarán externando el día de hoy en torno a, bueno, pues a esta discusión. Principalmente, pues ver quién está actuando, decía él, pues como un verdadero terrorista con estos ataques. Hablaba él, evidentemente, de cómo se trata de imponer, de seguir con esta intención imperialista basado en la ley Monroe, de, bueno, pues actuar como un imperio en esa hegemonía que pues está perdiendo Estados Unidos. Y bueno, pues es parte de lo que se puede sumar a la discusión, este llamado. Habrá que ver evidentemente qué países pues hacen caso a este llamado que ha hecho Estados Unidos, y mientras tanto pues siguen los posicionamientos, pues ahora hablando de cómo Cuba, en vez de promover el terrorismo, ha promovido pues el sistema de salud, cómo ha enviado médicos, cómo ha aportado a la salud mundial, y bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo al interior de Naciones Unidas, Luis Guillermo. Bien, muchas gracias a Daniel Rosas desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Gracias por el aporte tan interesante. Vamos a seguir con Iñaki San Vicente. Gracias, Daniel. Iñaki, voy a rescatar algunas cosas que dijo Daniel y otras que tú dejaste también en el aire. Y te advierto que si te interrumpo de nuevo, ya tú sabes que es porque viene alguien que es pues, significativo. Estamos esperando que sea la Federación Rusa la que hable. Tú sabes que eso es muy importante. Bueno, mira, dentro de las cosas que escuché de Daniel, por ejemplo, Estados Unidos está diciendo que no hay bloqueo. Y eso me hizo pensar que es como la figura del carterista que se roba la cartera y sale corriendo y dice, persigan al ladrón, persigan al ladrón. Él es el primero que lo dice. Estados Unidos es el principal terrorista, es el principal narcotraficante, es el principal criminal desde el punto de vista de las guerras que ha provocado. O sea, Estados Unidos es el principal enemigo de la humanidad junto con el sionismo. Y está entonces logrando mantener una situación como esta. ¿Por qué el resto de los países no han logrado atrapar al verdadero ladrón? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y además tú dijiste que se aproxima una próxima guerra. ¿Y es que acaso no estamos ya en una guerra, solo que no está declarada? ¿Y qué pasará después de esa guerra? ¿Quién ganará esa guerra? Bueno, son tres preguntas. La primera, ¿por qué no se ha conseguido todavía dominar al monstruo, ponerle cadenas y meterlo en la jaula o mandarlo al infierno, al submundo de los Hades en la Grecia clásica? Pues por una razón muy clara. Estados Unidos tiene poderosos aliados,
que dependen del propio Estados Unidos, dependen no solamente de la OTAN, no solamente dependen del ente sionista llamado Israel y de su industria del terror, del espionaje, de la matanza, etcétera, ¿no? Dependen también y prioritariamente de la estructura económica que ha creado el imperialismo, pues prácticamente en los 2 siglos y sobre todo en lo que va de la mitad del siglo, de la época de los años 20-30 del siglo XX ahora, ¿no? Una estructura en la cual cualquier comercio, cualquier negocio, cualquier... Iñaki, tal como te advertí, la Federación Rusa está hablando. Es importante lo que diga. Adelante. Уважаемая госпожа председатель, Distinguida señora presidenta, distinguido ministro de Exteriores de Cuba, la Federación de Rusia se suma a la declaración realizada en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y a título nacional queremos añadir lo siguiente. Agradecemos al secretario general de la ONU por el último informe sobre este tema que refleja el amplio consenso en favor de la eliminación de las sanciones estadounidenses contra Cuba. Rusia, junto con la abrumadora mayoría de miembros de la comunidad internacional, apoya firmemente la cancelación inmediata del ilegítimo bloqueo estadounidense contra Cuba. Las medidas restrictivas unilaterales de Washington contra La Habana violan gravemente los principios fundamentales del derecho internacional y las normas y socavan la cooperación en la lucha contra los desafíos globales. La guerra de sanciones emprendida por Estados Unidos contra Cuba con el objetivo principal de derrocar a un gobierno que no les es favorable es un ejemplo claro de injerencia traicionera en los asuntos internos de un Estado independiente. Desde el punto de vista humanitario, el embargo es el principal obstáculo a la plena realización de los derechos humanos en Cuba, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación y la seguridad energética y alimentaria. El bloqueo económico de Cuba impide el logro de los ODS y limita la capacidad de La Habana para invertir en los sectores más prometedores de su economía, apoyar el ámbito social y atender su deuda externa. Estas medidas sancionadoras ilegítimas y prolongadas dificultan el funcionamiento del sector financiero del país, impidiendo a los operadores económicos locales aprovechar plenamente las oportunidades de los mercados financieros internacionales y sus instituciones. Las pérdidas colosales del embargo estadounidense a la economía cubana hablan por sí sola. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el daño causado por el bloqueo aumentó en un 49% en comparación con el periodo anterior, alcanzando más de 7.500 millones de dólares, superando el daño sufrido por el país entre 2023 y 2024 en 2.500 millones de dólares. De no ser por el bloqueo, el PIB de Cuba había crecido más de un 9% en 2024, uno de los índices más elevados del hemisferio occidental. La aplicación extraterritorial de sanciones también es ilegal. En la práctica de relaciones interestatales vemos la introducción del principio de responsabilidad de terceros países, sus autoridades, ciudadanos y empresas por mantener y desarrollar vínculos comerciales y económicos mutuamente beneficiosos con aquellos que son objetos de medidas restrictivas. Esto se está aplicando. En la práctica esto equivale a una injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos, básicamente una práctica neocolonial de coerción para observar las sanciones ilegales impuestas por otros estados. A pesar de la presión ejercida por Washington, La Habana continúa con su política soberana. Cuba actúa en los foros internacionales donde goza merecidamente un gran prestigio.
Consideramos inaceptable la práctica perjudicial de calificar a Cuba en particular como país acusado de trata de personas, cuando en realidad se trata de la prestación de asistencia médica muy demandada por parte de especialistas cubanos que trabajan en condiciones difíciles, sobre todo en países de América Latina, África y el Pacífico. Es absurdo que Cuba siga en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que es simplemente un nuevo instrumento ilegítimo de presión política y económica contra el gobierno de Cuba. La Habana tiene una reputación impecable como participante activa en la cooperación internacional contra el terrorismo. De acuerdo con nuestra postura firme y guiados por los principios fundamentales de la Carta de la ONU, una vez más vamos a apoyar el proyecto de resolución que exige la eliminación del bloqueo sin condiciones previas. Gracias. Gracias al distinguido representante de la Federación de Rusia y ahora doy la palabra a la distinguida representación de Etiopía. Estábamos escuchando al representante de Rusia en el marco de la Asamblea General de la ONU y continuamos con Iñaki Gil de San Vicente. Marina te habla. ¿Cómo andas, Iñaki? Muy bien. Me alegro. Bueno, habrás escuchado la oratoria del representante ruso, también como el resto de las oratorias. Hasta ahora y hasta el momento, ¿qué nos podés decir al respecto, Iñaki? Bueno, pues que la tendencia que se está constatando a nivel mundial, una tendencia con una contradicción interna, se está desarrollando todavía más fuerte y más nítidamente en estos momentos en el edificio de las Naciones Unidas, ¿no? ¿En qué consiste esta tendencia? Pues por una parte, la emancipación progresiva, siquiera en muchos sitios, de voluntades, de deseos, de anhelos de libertad que van organizándose cada vez con más rapidez frente al imperialismo y contra el occidente colectivo, pero por otra parte una desesperación, una resistencia desesperada de este occidente colectivo y de este imperialismo. Esa tendencia va al alza, eso es incuestionable, pues prácticamente desde comienzos del siglo XXI, y podríamos poner fechas. La última vez que hemos visto esto ahí mismo en las Naciones Unidas y en todo el mundo ha sido el clamor impresionante en todas partes contra el genocidio del pueblo palestino aplicado no solamente por el ente sionista, no solamente por Estados Unidos y su ejército, también con el apoyo de la OTAN, con el apoyo de Europa, etcétera, ¿no? Y un punto que se está viendo ahora que estamos hablando de las Naciones Unidas, un punto que se está demostrando ya muy claramente desde aquel, como mínimo, voy a decir como mínimo, desde aquel 2006, cuando el presidente, el comandante Hugo Chávez, intervino en ese mismo hemiciclo para exigir unas reformas en profundidad de las Naciones Unidas 2006. Eso nos acordamos todos de aquella intervención impresionante cuando dijo que todavía olía a azufre porque hace un momento había estado el representante de Estados Unidos. Aquellos planteamientos que hizo el comandante Chávez hoy son más urgentes que nunca y eso lo estamos viendo todos los días, lo estamos viendo hoy mismo. Por tanto, yo me he atrevido a decir que tiene que llegar el momento en que las Naciones Unidas no voten sobre el bloqueo a Cuba, voten masivamente sobre el bloqueo a Estados Unidos y a Israel. Eso como síntesis de esta evolución, de esta tendencia de lucha entre los pueblos y el imperialismo. Y eso lo estamos viendo en vivo y en directo en estos momentos, como estábamos viendo también en vivo y en directo las masacres en Palestina, como hemos visto un poco en diferido los asesinatos de barquitos con pescadores y con gente del pueblo venezolano vilmente bombardeados y asesinados, como estamos viendo diariamente los debates que hay en Cuba, la alegría de ese pueblo sometido a todo, etcétera. Lo estamos viendo en vivo y en directo. Iñaki, perdón que te interrumpa, como bien explicábamos, vamos a hacer varias interrupciones porque ahora vamos con el representante de China. Escuchemos. En nombre del G77 y China y Eritrea,
en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Y damos la bienvenida al ministro de Exteriores de Cuba en la reunión de hoy. Este año conmemoramos el 80º aniversario de la victoria en la guerra antifascista y la fundación de las Naciones Unidas en las últimas décadas. Aunque no hayan cambiado los avances, la mentalidad de la Guerra Fría sigue obstaculizando al mundo. La implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible va muy rezagada. En el debate general de la Asamblea, los líderes mundiales pidieron aumentar la solidaridad y la cooperación, la justicia, para crear un mundo mejor juntos. Sin embargo, Estados Unidos y algún otro país siguen promoviendo el multilateralismo, el unilateralismo y las prácticas coloniales. Se niega a cumplir sus compromisos de AOD. Pisotean las normas comerciales multilaterales e imponen de manera caprichosa sanciones ilegales unilaterales en países como Cuba. Estas acciones violan gravemente los principios y propósitos de la Carta, menoscabando gravemente el consenso internacional sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y poniendo en peligro gravemente el derecho a la supervivencia y el desarrollo de los países afectados y sus pueblos. Esto contradice las metas de paz, desarrollo y la cooperación y deben acabar inmediatamente. Desde 1992, durante 32 años consecutivamente, la Asamblea General ha aprobado abrumadoramente una resolución sobre la necesidad de poner fin al embargo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Y en ella se instan a los Estados a cumplir la Carta y las normas del derecho internacional, aboliendo, dejando sin efecto las medidas y leyes con efecto extraterritorial que inciden en los derechos de otros Estados e individuos bajo su jurisdicción y la libertad de comercio y navegación. Eso es reflejo del apoyo inquebrantable de la comunidad internacional al pueblo cubano en su justa lucha para defender la soberanía nacional y oponerse a las injerencias y bloqueos externos. La resolución debe implementarse de manera inmediata y efectiva. Es escandaloso que Estados Unidos, en lugar de poner fin a sus acciones contra Cuba, las haya redoblado, colocando a Cuba en los países patrocinadores del terrorismo. Según las estadísticas correspondientes, el brutal bloqueo de Estados Unidos durante 60 años ha provocado unas pérdidas de más de 170.000 millones de dólares en Cuba, afectando prácticamente todos los aspectos del sustento de la gente, por ejemplo, medicinas, alimentos, etcétera, e infligiendo un grave sufrimiento al pueblo cubano. De marzo de 2024 a febrero de 2025, tan solo las pérdidas equivalen a más de 7.000 millones de dólares, un 49% de aumento frente al año anterior, un monto que bastaría para garantizar 4,7 años de raciones alimentarias para toda la población cubana. Estas cifras perturbadoras han generado condena y oposición decididas de la comunidad internacional. Presidenta, China defiende firmemente el multilateralismo, salvaguardia al sistema internacional con la ONU en su centro y el orden internacional basado en el derecho internacional. Firmemente defendemos la justicia e inequívocamente nos oponemos al multilateralismo y la ley del más fuerte. China aprecia enormemente la amistad de Cuba y apoyamos al pueblo cubano y sus esfuerzos por explorar un modelo de desarrollo ajustado a sus condiciones nacionales a pesar de sus dificultades. Encomiamos la importante contribución de Cuba a la justicia internacional y la solidaridad y la cooperación mundiales. Estamos dispuestos a expandir nuestra cooperación con Cuba para promover un desarrollo y prosperidad comunes. China va a seguir apoyando firmemente al pueblo cubano en su lucha por defender su soberanía y dignidad y nos oponemos al embargo impuesto por Estados Unidos. Una vez más, instamos a Estados Unidos a cumplir los propósitos y principios de la Carta y las normas básicas del derecho internacional de manera inmediata, levantando el embargo contra Cuba y también sacando a Cuba de la lista de Estado que patrocina el terrorismo
y para que deje de estar en el lado incorrecto de la comunidad internacional, la justicia y la conciencia humana. China, una vez más, votará a favor de la resolución presentada por Cuba en relación con este tema del programa. Gracias, presidenta. Doy las gracias al distinguido representante de China y ahora doy la palabra a la distinguida. Y estábamos escuchando al representante de China en este marco de la Asamblea General debatiendo del proyecto de resolución que pide levantar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El representante de China habló del apoyo inquebrantable a Cuba y dijo que es escandaloso que Estados Unidos, en lugar de poner fin a las acciones contra el país, lo ponga en los países patrocinadores de terrorismo, habiéndole causado cifras perturbadoras. Y finalmente dijo que defienden la justicia y que aprecian la amistad de Cuba y que los apoyan en la lucha de la defensa de su soberanía y dignidad. Ahora vamos con el compañero Daniel Rosas. Daniel. Hola Marina, ¿cómo estás? Nuevamente un saludo. Bueno, pues sí, por lo pronto siguen los mensajes al interior de Naciones Unidas. Escuchábamos precisamente la declaración del representante de China, como lo decías tú, no solamente manifestando su rechazo, pues por la continuidad, digamos, de este bloqueo hacia la comunidad cubana, sino porque además, y lo escuchábamos, en vez de disminuir Estados Unidos estas sanciones, lo que ha hecho es incrementarlo al incluir a Cuba en esta lista de países que, de acuerdo con Estados Unidos, promueven el terrorismo. Decía China, en una muestra de solidaridad, que además pues estarán de alguna manera incrementando, que ellos están dispuestos a mantener la cooperación e incrementar la cooperación con Cuba. Y bueno, pues no solamente este pronunciamiento, o no solamente el de China, sino algunos otros países se han pronunciado también pues, por el tema de los efectos negativos que ha tenido este bloqueo en contra de la isla. Se ha mencionado, de acuerdo con un estudio reciente, que tan solo en el último año se incrementó, digamos, la afectación económica que ha tenido este bloqueo en contra de Cuba. Más de 7.500 millones de dólares es lo que ha representado tan solo en el último año en números este bloqueo, y que bueno, pues evidentemente esto ha ido en perjuicio de la isla cubana, que de no tener este bloqueo por parte de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto pues sería, me refiero al de Cuba, pues sería o estaría rondando alrededor del 9%, algo que evidentemente en números contrasta con la narrativa que se ha tratado de implementar desde Estados Unidos, de que pues sería la mala política económica de la isla la que ha llevado pues justamente a la misma a tener pues un sistema que Estados Unidos considera como negativo, ¿no? Dicen es este bloqueo el que ha estado generando precisamente pues estos datos negativos, y bueno, pues por esta razón es que se han estado solidarizando todos los países pues con la isla cubana en favor de que se ha levantado este bloqueo económico comercial, en favor de que sea sacada Cuba de esta lista de países que promueven el terrorismo de acuerdo con Estados Unidos. Y bueno, pues ahí de acuerdo con todas las digamos las intervenciones que hemos tenido hasta el momento, pues básicamente solo Estados Unidos se ha manifestado, por supuesto, en favor de mantenerlo. Así que seguimos pendientes de los mensajes que se den el día de hoy. Hay que recordar que es una lista de oradores de aproximadamente 47 países o 47 oradores que a nombre de los diferentes países estarán haciendo uso de la palabra para que el día de mañana pues se dé finalmente esta votación, que insisto, pues se tiene previsto que evidentemente haya una votación mayoritaria en favor de la isla. Hay que ver finalmente cómo queda. Pero por lo pronto, Marina, siguen los mensajes en favor de Cuba. Muchísimas gracias, Daniel. Y ahora nosotros vamos a sumar al análisis a Paula Klatsko. Ella es socióloga, doctora en historia y profesora de la Universidad Nacional de Avellaneda, parte de coordinadora del capítulo Argentina de la Red en Defensa de la Humanidad. ¿Cómo andás, Paula? Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti por haber accedido a la misma. Y bueno, estábamos hablando de este bloqueo que ha afectado a un número grande en cuanto a economía, pero que también que por ende ha afectado a diversos sectores como son la educación, la alimentación. Y yo me pregunto, todo esto que está pasando ahora y todas estas resoluciones que hace años que se vienen dando, lamentablemente siempre quedan en la nada. Es muy lindo que todos los países estén en contra de este bloqueo de Estados Unidos a Cuba, pero después a la hora de la acción, a la hora de los hechos, queda siempre flotando, Paula. Sí,
Así es, nos muestra la hipocresía de lo que, bueno, recién escuchaba un poquito las palabras del representante de China y mencionaba este término, pero de manera correcta, decía que la comunidad internacional, como tú dices, vota año tras año para levantar el bloqueo a Cuba, pero justamente ahí aplicaba bien el término comunidad internacional, mientras que del occidente, en decadencia, el capitalismo occidental, siempre se arroga para sí mismo, para Estados Unidos y su satélite de europeo, y sus súbditos, aquí como en Argentina, que gobiernos que van asumiendo ese carácter de súbditos del rey Trump, se arrogan esto de ser la comunidad internacional, mientras que claramente no lo son. Y no hay escenario más claro para evidenciar esto que la votación que año tras año se da en la ONU respecto del levantamiento del bloqueo a Cuba, donde el año pasado vimos votar en absoluta soledad los dos genocidas de este planeta, además cometiendo un genocidio en el preciso momento en el que se estaba votando, ¿no? Me refiero a Estados Unidos e Israel. Así que sí, es una hipocresía que, bueno, mucho se viene discutiendo acerca de la necesidad de reformar absolutamente los ámbitos internacionales, porque tal como están, no tienen, bueno, son un escenario, son una tribuna, pero no tienen su efectividad práctica, como tú dices. Y esto, Paula, va a ser eterno, porque siempre vas a tener alguna negativa por parte de Estados Unidos, por parte de Israel, por parte de algún que otro país, pero sobre todo siempre la negativa por parte de Estados Unidos. Entonces, cuando alguien confía en un organismo internacional como la Organización de las Naciones Unidas y de repente, como decíamos hace un rato, queda en el limbo, queda en la nada, ¿a qué te aferrás también, no? Porque ¿cómo se sigue adelante más allá de estas resoluciones? Claro. Bueno, es que eso refleja también un orden internacional que está en absoluta decadencia. En su decadencia arrastran las lecciones que hemos aprendido en la humanidad. También el representante de China mencionaba que este año se conmemoraron los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, la victoria y contra el fascismo, contra el nazismo, y pareciera ser que, bueno, ahora en este momento de transición geopolítica, de lucha por un imperio en decadencia, por permanecer a flote, vuelven a ponerse esos monstruos del fascismo sobre la mesa, son festejados, y bueno, pareciera un poco en el mundo del revés. Por estos días circulaba esa frase de Umberto Eco que alertaba de que el fascismo iba a volver, pero con la palabra libertad, ¿no? Mal usando esa hermosa palabra libertad, es lo que nos pasa también en Argentina. Y bajo esa palabra retornan la violencia concentrada desde el propio Estado hacia los pueblos, y en este caso intentan legitimarla en organismos supranacionales, pero quedan... Paula, discúlpame que te voy a interrumpir, porque como estamos en vivo, ahora vamos a ir precisamente con la palabra de Irán. En un ratito continuamos. Dando la bienvenida al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Exteriores de la República de Cuba. Y también damos las gracias al secretario general de las Naciones Unidas por haber presentado su informe sobre este tema tan importante. Nos unimos la 33ª oportunidad en esta asamblea para rechazar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por un gobierno que se arroga una posición por encima del derecho internacional. No hay duda de que las medidas unilaterales son ilegales, basadas en el unilateralismo, dañan el multilateralismo, desestabilizan el orden mundial y menoscaban el espíritu mismo de la Carta de las Naciones Unidas. Estas medidas tienen un impacto profundo negativo en la promoción de la paz a nivel regional y mundial también. Son un impedimento fundamental para el establecimiento no solo de un mundo próspero y pacífico, sino también un orden internacional justo y equitativo, requisito esencial para lograr el desarrollo sostenible.
la continuación de unas sanciones unilaterales y inhumanas y el bloqueo impuesto contra Cuba durante más de 60 años sobre pretexto de promover la democracia es un ejemplo claro de medida coercitiva unilateral contra un Estado soberano e independiente, algo que ha menoscabado los derechos y el bienestar del pueblo cubano de manera sistemática. Estados Unidos, con sus políticas coercitivas y unilaterales contra estados independientes y soberanos, ha persistido en su postura de ignorar las demandas de la comunidad internacional para poner fin a su hostilidad contra Cuba, algo que llevan padeciendo durante más de 60 años. Señora Presidenta, la República Islámica del Irán reitera su oposición firme a cualquier medida económica, comercial o financiera impuesta contra estados independientes y soberanos, incluida Cuba. Desde hace años ha sido la política declarada y sistemática de varios gobiernos sucesivos de Estados Unidos la de imponer sanciones contra estados independientes en pos de sus objetivos unilaterales y arrogantes. Está clarísimo que estas sanciones se dirigen primordialmente contra gente de a pie, incluidos niños, mujeres y ancianos, infligiendo un daño grave a la salud y el bienestar de todos ellos. Son una barrera sofisticada al desarrollo que se encuentra entre los principales derechos humanos. Estas políticas inhumanas e inmorales que usan sanciones como medida para compeler a estados independientes a renunciar a su libertad y soberanía, menoscaban fundamentalmente su dignidad. Así que esto lo condenamos y lo rechazamos inequívocamente. La mayoría abrumadora de la comunidad internacional, en la adopción reiterada de la resolución en esta Asamblea General, ha rechazado que se sigan imponiendo sanciones contra Cuba y pide al gobierno de Estados Unidos de América que rectifique su postura y levante el embargo contra Cuba. Señora Presidenta, el embargo contra Cuba debe levantarse de manera inmediata e incondicional. Poner fin a estas medidas no solo daría un socorro muy necesario al pueblo cubano, sino que también enviaría un mensaje claro de que la era de la coerción, dominación y opresión económica deben tocar a su fin. La República Islámica del Irán, como siempre, es solidario de manera inquebrantable con el gobierno y el pueblo cubano en su lucha contra unas medidas injustas. Junto con las demás naciones que defienden la justicia, seguiremos abogando por la completa eliminación de todas las medidas coercitivas unilaterales que menoscaban a las naciones individuales y los cimientos mismos de la cooperación internacional y la coexistencia pacífica. Gracias. Gracias al distinguido representante de la República. Escuchábamos al representante de Irán, que también se ha manifestado en la Asamblea diciendo que estas políticas son inhumanas, que es inhumano usar sanciones para ir contra la soberanía de los estados independientes y que lo rechazan rotundamente. Continuamos con Paula Klatsko en el análisis. Paula. Bueno, es que lo que es inhumano es el capitalismo, sobre todo cuando el imperialismo, en esta fase de imperialismo, aún con un montón de transformaciones, luego de las crisis profunda que atravesó el capitalismo y luego con la pandemia encontró la forma de salir relativamente y en el corto plazo de la crisis apretando las clavijas sobre los pueblos, aumentando los grados de superexplotación, y Estados Unidos como centro imperialista en decadencia, apretando las clavijas contra lo que siempre decimos, ¿no? Lamentablemente considera su patio trasero, reafirmando la doctrina Monroe. Y en ese sentido, bueno, no existe, ya ustedes lo viven diciendo desde Telesur haciendo pedagogía, que la doble vara, que es insoportable, ¿no? La hipocresía de la doble vara, de que al catalogar a pueblos que consideran sus enemigos simplemente porque toman el camino de la autodeterminación y no se someten y no se alinean automáticamente bajo su hegemonía, entonces aplican estas medidas coercitivas unilaterales que traen realmente sufrimiento y hambre.
eso es lo que es inhumano y es la lógica del capitalismo depredador que se torna más salvaje, sobre todo en esto, ¿no? Que considera su hemisferio. Por eso en este momento, en esta coyuntura, donde incluso su terrorismo, la actividad terrorista que tiene estatal, ¿no? Es un terrorismo estatal con las tropas en los barcos, los destructores, los portaaviones desplegados en el Caribe y en el Pacífico, cometiendo actos terroristas contra pescadores o personas que están, navegando, por supuesto, como corresponde en los mares, pues esos son verdaderos actos terroristas y la correlación de fuerzas que tienen en este momento y con esa afrenta, con esa violencia que desplegan también, un poco les sale el tiro por la culata, como decimos acá, porque van despertando sentimientos antiimperialistas en vastos sectores también de los pueblos de América Latina, van generando la unificación nacional dentro, por ejemplo, de Venezuela frente al ataque ahí que les están perpetrando, y también generan unificación entre gobiernos que algunos, por supuesto, con un carácter más revolucionario y por eso están en la mira y son el centro de ataque permanente, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, están en el ataque central y permanente, pero también contra gobiernos que dignamente se pronuncian absolutamente en contra de este injerencismo permanente y ahora militar, como el gobierno de México, como el de Colombia, como también el de Brasil, el de Honduras, por supuesto, y algunos otros, y en esa correlación de fuerzas se ponen más salvajes, se ponen más violentos. Lamentablemente, aquí en la Argentina, ya lo han cubierto ampliamente en Telesur, el domingo se ratificó por parte de una mayoría electoral el voto hacia la opción que nos gobierna, que es absolutamente, miserable y decadente y sumisa, directamente le ha puesto en la alfombra roja y se ha alineado automáticamente a tratar de llevar a la Argentina a ser colonia de Estados Unidos, además del hambre que nos trae. Y bueno, y lo que esperamos, por ahí va a ser tu próxima pregunta, pero me adelanto, lamentablemente es muy posible que Argentina rompa su tradición de votar a favor del levantamiento del bloqueo contra la hermana República de Cuba mañana, y no nos sorprendería que voten a favor de la continuación del bloqueo, lo cual sería muy, muy lamentable, pero no nos sorprendería porque es lo que todas las evidencias indican que ese alineamiento automático nos va a colocar en ese nefasto lugar. Y Paula, también es inhumano, sin lugar a duda, que el impacto del bloqueo por más de 60 años cada vez se vaya haciendo más fuerte, porque hay que acordarse que es un cúmulo, ¿no? Es un acumulado de años y años del bloqueo más largos de todo a los países y se va haciendo, sin lugar a dudas, más fuerte. Estamos hablando que se acumuló ya 7.556 millones de dólares en el último año y que hubo un aumento de un 49% respecto al periodo anterior. Es realmente preocupante, son cifras que realmente dan que hablar, Paula. Es impresionante. Nosotros con Atilio Borón escribimos un libro, en 2022 calculábamos, o sea, hace ya 3 años atrás, calculábamos que la cifra de las 6 décadas de bloqueo a Cuba correspondían, en términos, por supuesto, actualizados, correspondían al equivalente de 2 planes Marshall. Plan Marshall, recordemos que fue la cifra otorgada por Estados Unidos para la reconstrucción de toda Europa luego de de Europa Occidental, luego de la Segunda Guerra Mundial. Eso es para una islita muy pequeña, muy humilde, austera, sin grandes recursos naturales, con una enorme potencia humana y de amor, pero pequeña, con 11 millones de habitantes, y durante 6 décadas de manera sostenida, que por supuesto, además de la herencia colonial, ¿no?, que venían arrastrando el pueblo cubano, contra la cual lucharon dignamente, primero frente a la invasión genocida de España y después contra la apropiación neocolonial de Estados Unidos con la enmienda Platt, luego de gobiernos también traidores a la causa patriótica del pueblo cubano y con su verdadera independencia recién a partir de 1959, que es lo que no le perdonan. Entonces,
tenemos claro en América Latina y en muchas partes del mundo también hemos escuchado ahí justamente las voces de las mayorías del mundo. Tenemos claro que esto intenta ser un castigo, una asfixia, para no solamente derrotar, como es su objetivo, sino hacer fracasar un sistema alternativo basado en la solidaridad, basado en el amor, basado en la justicia social, como es Cuba, que es una revolución, y que los pueblos del mundo agradecemos y nos emocionamos cada vez de ver cómo resisten con tanto sacrificio, tanta humanidad, tanto amor, exportando amor además, exportando solidaridad, cómo resisten y a la vez cómo nos ofrecen al mundo entero la bandera de la revolución, de que sigue en pie a pesar de lo inhumano del capitalismo depredador, salvaje, hambreador. Cuba nos ofrece la esperanza de que hay un mundo alternativo posible basado en el amor. Entonces, eso despierta esta solidaridad inmensa. Lamentablemente, tengo que decir, me da vergüenza ajena esto, ¿no? Acá las argentinas y los argentinos nos va a causar mucho espanto mañana. Ojalá que prime un poquito la cordura. Recordemos que el año pasado la canciller Mondino, de Milei también, la renunciaron, la echaron de su puesto porque en continuidad con la política exterior argentina de hace más de 6 décadas, votó a favor del levantamiento del bloqueo. Y es por ese mismo motivo fue echada de la Cancillería. Y no tiene que ver con que la señora Mondino estuviera alineada no sé, a Cuba, simplemente es seguir las reglas de la política exterior argentina que tienen que ver supuestamente con el respeto a la autodeterminación y también una reciprocidad en función del voto de Cuba siempre en el Comité de Descolonización. Paula, discúlpame que te interrumpa porque ahora vamos con la oratoria de Antigua y Barbuda. Thank you, Madam President. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, tengo el honor de pronunciar esta declaración a título nacional en nombre de Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda endosa la declaración realizada por Barbados en nombre de la Comunidad del Caribe, la CARICOM. También nos sumamos a la declaración pronunciada por Irak en nombre del Grupo de los 77 y China, y Colombia en nombre de los estados de América Latina y el Caribe, así como Uganda en nombre del Movimiento de los No Alineados. Damos una muy cálida bienvenida al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Señora presidenta, durante más de 60 años los Estados Unidos han impuesto un embargo económico, comercial y financiero contra Cuba. Año tras año, la comunidad internacional, a través de resoluciones de esta Asamblea General y declaraciones de órganos regionales en todo el Caribe, la comunidad internacional ha pedido el final de esta medida injusta y punitiva. Sin embargo, presidenta, el embargo sigue en marcha, lo que ocasiona vicisitudes severas para el pueblo cubano, limita el crecimiento económico y menoscaba el desarrollo humano de familias que merecen dignidad y oportunidades. En un momento en el que el mundo se ha comprometido con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, todos estamos mal encaminados. El pueblo de Cuba se quedará atrás de manera injusta mientras estas medidas coercitivas persistan. El embargo menoscaba la promesa que realizaron todos los Estados miembros de no dejar a nadie atrás. Presidenta, Cuba es un socio vital para la cooperación Sur-Sur y la
colaboración triangular. La implementación de la Agenda de Antigua y Barbuda para los PEID, ABAS por sus siglas en inglés, es central para la próxima década del desarrollo sostenible para los pequeños estados insulares en desarrollo. Una Cuba que pueda participar plenamente en asociaciones abiertas y un comercio justo es esencial para el futuro resiliente de nuestras familias caribeñas. Antigua y Barbuda, señora presidenta, reitera además sus objeciones férreas a la inclusión de Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Esta denominación es injusta, dañina y no cuenta con ningún tipo de apoyo creíble. Hace daño a las aspiraciones financieras de Cuba. Restringe los servicios esenciales y lo único que hace es profundizar el impacto humanitario en las familias cubanas. Nosotros nos sumamos a las preocupaciones planteadas por los procedimientos especiales mediante sus titulares de mandato en el Consejo de Derechos Humanos en cuanto a la falta de claridad, transparencia y debido proceso en esta denominación. Hacemos un llamado a Estados Unidos para que saque a Cuba de la lista sin dilación y para que ponga fin a las medidas coercitivas que contravienen la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Presidenta, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de pasar la página y abrir un nuevo capítulo, definido no por el aislamiento, ni la presión, ni el castigo colectivo, sino por el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. El embargo representa el mayor obstáculo para el desarrollo sostenible de Cuba. Hace daño a las personas de a pie y socava la integración regional, la prosperidad compartida y la paz en nuestro Caribe. La promesa mundial de no dejar a nadie atrás se tiene que aplicar a Cuba también. Antigua y Barbuda espera ese día en que podamos profundizar nuestras relaciones comerciales con Cuba y seguir trabajando juntos para fortalecer la cooperación de larga data que ha generado beneficios valiosísimos en las esferas de educación, salud y tecnología para nuestra nación y otras islas del Caribe. Señora Presidenta, instamos tanto a Estados Unidos como a Cuba a que se acerquen a la diplomacia, que regresen a la diplomacia y solucionen esta cuestión de manera pacífica. Los instamos a que entablen un diálogo constructivo y a que opten por un futuro anclado en el derecho internacional y la responsabilidad compartida. Antigua y Barbuda reitera el llamado simple y duradero de esta asamblea. Levanten el embargo. Dejen que el pueblo cubano respire y se desarrolle. Gracias. Doy las gracias a la distinguida representación. Antigua y Barbuda se ha manifestado en la misma línea de los países que venimos escuchando, expresando que es injusto este bloqueo y que lo pongan en la línea de países patrocinadores de terrorismo. Así que dijo que hacen un llamado a Estados Unidos para que saque a Cuba de la lista y que ponga fin a las injustas medidas coercitivas. Continuamos con Paula. Paula. ¿Nos escuchás, Paula? Bueno, creo que se ha colgado la llamada. No sé si la tenemos a Paula en línea. Bueno, lo importante es que venimos escuchando a diferentes personas que se han manifestado, a diferentes autoridades en la Asamblea de las Naciones Unidas para poner fin al bloqueo que tiene Estados Unidos contra
Cuba en este momento. Y ahora vamos a continuar con más porque el representante de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, Burhan Ghafour, reveló las cifras millonarias que ha perdido el pueblo cubano durante el año 2024 y este año 2025, precisamente a causa de lo que venimos hablando del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Veamos. Durante los últimos 6 decenios, el bloqueo ha costado a Cuba billones de dólares. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025 nada más, Cuba registró 7.500 millones de dólares estadounidenses en pérdidas acumulativas como resultado del bloqueo. El bloqueo ha limitado de manera grave las importaciones, exportaciones y transacciones financieras de Cuba y ha afectado su capacidad de acceder a la inversión extranjera directa, su capacidad de adquirir suministros de combustible y materias primas y de atraer turistas. Para los cubanos de a pie, esto se ha traducido en vicisitudes diarias, como la escasez de bienes de primera necesidad, apagones y dificultades para acceder a servicios médicos vitales. Es especialmente sobrecogedor tener que señalar que la mayoría de los cubanos ha vivido su vida entera bajo este bloqueo.